Buenos días a todos. Y continuando con la lectura del devocional, hoy tenemos en Job capítulo 6 y capítulo 7. Tenemos la respuesta de Job a Elifaz por un lado y también tenemos hacia Dios. Vemos que la respuesta a Elifaz, pues obviamente, si Elifaz le atacó porque afirmaba que Job no era justo, vemos en el capítulo 6 que Job básicamente le está diciendo a Elifaz que qué es lo que ha hecho él para merecer lo que le está pasando. Vemos a lo largo del capítulo que a través de las preguntas Job trata de comprender qué es lo que le ha pasado. Y Job está cuestionándose. Al final, hablando contra Elifaz, vemos unas palabras bien interesantes. Verso 24 del capítulo 6. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Miren qué palabras las de Job. Él no entiende por qué le está pasando esos eventos, esos actos. Job está sufriendo. Ha escuchado a Elifaz decirle: tú no has sido justo, tú no lo has hecho bien, Dios te está castigando por el pecado. Y entonces Job, viendo que la acusación es injusta, le dice: explicadme qué es lo que yo he hecho mal. Explicadme, díganme rectamente, díganme honestamente qué es lo que yo he hecho mal. En los momentos de dificultad podemos encontrarnos, como veíamos ayer, gente acusándonos, gente diciéndonos lo mal que hemos hecho o lo mal que hemos actuado o que nos está pasando algo, consecuencia de un pecado, de algo malo que hemos hecho. Y nosotros podemos responder con las mismas palabras de Job: bueno, pero ¿qué es lo que he hecho mal? A lo largo del libro de Job vemos a Job tratando de comprender el porqué de las circunstancias y básicamente preguntándose qué pecado ha cometido para merecer lo que ha merecido. Cuando hablamos a otros, cuando exhortamos, cuando vemos a otros en dificultades, debemos de tener cuidado con lo que decimos. En segundo lugar, capítulo 7, vemos a Job discutiendo o preguntando a Dios el porqué de las cosas. Y vemos que insiste acerca del pecado. Elifaz le dijo: tú has pecado, por eso te castiga Dios. Job le dice a Elifaz: bueno, dime lo que he hecho, ¿no? Y Job también le pregunta a Dios el porqué. Dice el verso 20 del capítulo 7. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Básicamente, Job, en medio de esa acusación, le dice a Dios y le pregunta: bueno, si tanto mal he hecho, ¿por qué no eres capaz de perdonarme el mal? Job tenía, en cierto modo, esa mentalidad de que si el pecado traía consecuencias,
Pero vemos que Dios está por encima de ese punto y Dios puede permitir las circunstancias para ayudarnos a crecer. No debemos llevarnos o llegar a cuestionarnos de esa manera o llegar a sentirnos en algunos casos así como, bueno, ¿qué hice mal? Sino que en algunos de esos casos debemos comprender que Dios en su soberanía permite el sufrimiento sencillamente para que nosotros crezcamos. Job estaba tratando de buscar respuestas, pero estaba buscando en el lugar equivocado y estaba cuestionando a Dios. Creo que esto es una bella reflexión para que en esos momentos de dificultad nosotros podamos realmente descansar en Dios y esperar a que Dios nos responda. Que tengan un feliz día.